Está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 1. Dice: Además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron, y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, queremos presentarnos hoy delante de ti, con todas nuestras cargas, con toda nuestra necesidad, con todas, Señor, todas aquellas cosas que están en nuestro corazón. Y venimos también a ti con un profundo sentido de gratitud, con un gozo profundo en nuestro corazón, sabiendo que tú, Señor, en tu gracia maravillosa, nos has rescatado de las tinieblas y nos has trasladado al reino de la luz. Gracias también, Padre, porque nos has incorporado en tu iglesia, una iglesia que tiene una historia, una iglesia que tiene una trayectoria en este mundo. Ciertamente no es una iglesia perfecta, sino que es una iglesia que lucha, una iglesia que milita contra el propio pecado, contra el mundo y contra Satanás. Y espera, Señor, gloriosamente la venida de Jesucristo, cuando esta iglesia será transformada y será una iglesia santa, pura, gloriosa por toda la eternidad. Así que gracias, Padre, por incorporarnos al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. Ahora, Padre, que vamos a retornar a nuestros estudios acerca de la historia de nuestra iglesia presbiteriana, pedimos, Señor, que nos des capacidad para comprender cómo tú has guiado a tu iglesia en los aciertos y desaciertos, y como también, Señor, has guardado a tu fiel remanente, a aquellos que tú has escogido por gracia. Bendícenos, Padre, entonces te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nosotros estamos ya en la lección número 5 de esta serie, ¿verdad?, que hemos titulado Nuestra Historia. Y si ustedes hacen memoria, comenzamos brevemente hablando de la reforma en el continente europeo, después nos trasladamos a Gran Bretaña, después de Gran Bretaña nos enfocamos en Escocia, donde nace el presbiterianismo. Después de Escocia, usamos todo el Atlántico, empezamos a ver el presbiterianismo norteamericano. ¿Por qué? Porque, acuérdense, como ya lo he repetido más de una vez, es el presbiterianismo norteamericano el que llegó a nosotros, no el escocés, sino el norteamericano. Y en la lección de hoy nos vamos a enfocar en el presbiterianismo norteamericano, pero particularmente en el siglo XX. Ya hemos tratado siglo XIX del presbiterianismo norteamericano, la edad de oro, como algunos pensaban, y ahora nos vamos a enfocar en el siglo XX. Y fíjense que, obviamente, las primeras décadas del siglo XX representaron un importante cambio en la cultura norteamericana. No solamente en general, sino también particularmente un cambio muy profundo en las iglesias norteamericanas. Acuérdense que había un optimismo, ¿verdad?, prevaleciente, y muchos estaban convencidos, ¿verdad?, de que los ideales progresistas protestantes finalmente iban a triunfar sobre esa nación. Y particularmente la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos, la PCUSA, Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos, se encontraba, ¿verdad?, podríamos decir, en el centro de todas estas tendencias culturales e intelectuales progresistas. De hecho, una iglesia muy involucrada en la política o en el quehacer político. Acuérdense que estuvo representada ahí por un presidente, Woodrow Wilson, que era presbiteriano. Entonces, estos ideales progresistas
¿qué buscaban? Buscaban, ¿verdad?, comprometer a la iglesia con la reforma cultural, con la transformación cultural. Y hay muchos que estaban comprometidos con algo que podríamos denominar un evangelio social, que obviamente consideraba el pecado y la salvación en términos, podríamos decir, estructurales, en términos corporativos. O sea, vamos a cambiar la cultura misma y de esa manera vamos a influir. De hecho, la misma iglesia presbiteriana en este tiempo de los Estados Unidos se inclinó más hacia estructuras burocráticas, se inclinó más hacia un control centralizado en la denominación, etc. Y ahí entonces los líderes buscaban promover la unidad denominacional, buscaban promover la identidad denominacional mediante, ¿verdad?, acciones comunes. Ojo, en lugar de buscar la unidad en creencias comunes, o sea, más que nada en acciones en común, más que en doctrinas en común. Y estas acciones denominacionales estaban ciertamente orientadas a utilizar la influencia y el liderazgo institucional para reestructurar la sociedad norteamericana y lograr la famosa justicia social. Ahora, ojo, la justicia social como nosotros la entendemos por acá es muy diferente como la entienden los norteamericanos. A veces nosotros tratamos de importar sus ideas de justicia social, pero no es lo mismo. Hay algunas diferencias que necesitamos tenerlas presentes. Ahora, ciertamente existía una genuina creencia de que este liderazgo denominacional podía transformar Estados Unidos en el reino de Cristo. Siempre ha estado en el ADN de los norteamericanos, a raíz de toda esta inmigración de los puritanos, ¿verdad?, que querían establecer el reino de Dios en la tierra, siempre ha estado allí. Y es por eso que los gringos son muy dados a presentarse como los salvadores del mundo. Y es por eso que se han metido en cuánta pelea hay en cualquier parte del mundo, porque ellos quieren salvar al mundo. Y eso es parte de su ADN y uno tiene que entenderlos y nada más. Así como nosotros los chilenos tenemos varios pecados culturales, todos los países tienen sus pecados culturales. Entonces fíjense, en la medida en que esta iglesia presbiteriana norteamericana enfatizaba la lealtad a la denominación, la lealtad a estos programas que establecía la denominación, ¿qué hacía por otro lado? Se hizo tolerante, fue muy tolerante a un amplio espectro de creencias dentro de sus ministros. Así los ministros podían creer cosas diferentes. Ya se habían disciplinado a 3 profesores destacados del seminario Union, pero eso no detuvo la infusión de ministros teológicamente modernistas o progresistas en la iglesia. Y para los conservadores, ¿cuál fue el punto más bajo de este liberalismo teológico que empezó a inundar a la iglesia presbiteriana norteamericana? Fue la afirmación o declaración de Auburn a principios de 1924, que en un comienzo fue firmada por unos 150 ministros, pero posteriormente se firmó por más de 1000 ministros y presbíteros de la iglesia presbiteriana. Y esta declaración, ¿qué argumentaba en su esencia? Que si bien la iglesia estaba comprometida confesionalmente con ideas como la concepción virginal de Jesús, la expiación de Jesús por los pecados, la resurrección de Jesús de entre los muertos, la realidad de los milagros, la autoridad de la Escritura, ellos decían, existen múltiples teorías para explicar esas ideas bíblicamente. O sea, fíjense lo que decía. Ya, confesionalmente, la confesión, los estándares de Westminster hablan de estas cosas. Hablan de la concepción virginal, hablan de la expiación de Cristo,
hablan de su resurrección corporal, hablan, ¿verdad?, de los milagros, hablan de la autoridad de la Escritura, sí, pero hay más de una manera de entender esas cosas. Así que permítanos esa licencia, ¿verdad? Entonces, estos afirmacionistas, ¿qué decían? Ellos decían que los conservadores se equivocaban en insistir en que la confesión comprometía a los ministros a creer en esas doctrinas cristianas tradicionales o a aferrarse a las inerrancias de las Escrituras. Para ellos, lo que dice la confesión con respecto a esto no es como lo interpretan los conservadores. Y estos que hicieron entonces, instaron a la Iglesia a expresar, ojo, su unidad, reconociendo como ministros en plena comunión, es decir, con todos sus derechos, a quienes sostenían interpretaciones muy divergentes, ejemplo de la resurrección de Cristo o de su muerte como expiación por los pecados. Entonces, para muchos conservadores en la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos, esta declaración o afirmación de Auburn señaló, ¿verdad?, un avance muy agresivo de los modernistas, avance que ellos veían como un intento de este grupo de apoderarse finalmente de la Iglesia, de apoderarse de todas las estructuras de la Iglesia. Y para combatir entonces esta actitud, digamos, relativista, teológica, dentro de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, como también en otras denominaciones de ese país, los conservadores, ¿verdad?, se aliaron, ¿verdad?, con otros grupos que pensaban exactamente lo mismo, y ahí fueron conocidos posteriormente como fundamentalistas. No tiene nada que ver con la Iglesia Presbiteriana fundamentalista, ¿no? Este es un grupo que se llama los fundamentalistas. Ahora, ¿qué es esto del fundamentalismo norteamericano? Uno podría rastrear las raíces, ¿verdad?, o los antecedentes de este movimiento a la época inmediatamente posterior a la secesión, a la Guerra de Secesión norteamericana. Y uno podría decir que es la típica respuesta norteamericana a nuevas tendencias intelectuales, a nuevas tendencias religiosas. Entonces, una corriente que contribuyó a forjar este fundamentalismo fue algo que ya mencionamos en nuestra lección pasada. Me refiero al avivalismo norteamericano, porque en muchos sentidos este movimiento vino a contrarrestar, ¿verdad?, lo que significaba el progresismo teológico, el modernismo teológico. Y ahí es donde surge este personaje, Dwight Moody, que él viene a representar como el clímax, el apogeo mismo de las esperanzas y de los sueños de los fundamentalistas. ¿Por qué? Porque Moody tuvo una exitosa, ¿verdad?, evangelización urbana, y esa exitosa evangelización urbana llevó a una corrección general de la moral, que para eso estaban destinados los esfuerzos. Y Moody, ¿quién era? Era un laico congregacionalista que él tomó esta idea de la evangelización urbana que anteriormente, acuérdense, había estado representada por personajes como Charles Finney. Pero ¿qué hizo Moody? Organizó todo esto en una escala mayor, mucho más grande. Y además, Moody, él hizo alianzas entre denominaciones en base a una plataforma, podríamos decir, teológica muy simple, muy sencilla. La ruina del pecado, la redención por Cristo y la regeneración por el Espíritu Santo. Sobre esas tres cosas, él permanecía entonces aliado con otros. Y esta base entonces permitió llegar a un mayor número de personas
y tal vez eso contribuyó a que fuese tan grande este movimiento. Entonces, en la medida que Moody unía más denominaciones, también trabajaban juntas este grupo para erradicar el vicio. Y acuérdense que el principal tabú social en esta época de este tipo de movimientos era, ¿qué cosa? El consumo del alcohol. Eso era. Paremos de tomar. Y combinado ciertamente con imperativos morales de reforma social, los fundamentalistas entonces recurrieron a estos avivalistas, representados, como ya les mencioné, por Moody y sus sucesores, como medios de qué? Como un medio para mantener la hegemonía, el dominio protestante en esta cultura estadounidense en decadencia. Ahora fíjense que estos avivalistas, ellos deseaban no solo alcanzar personas para el Evangelio, sino también ellos querían ayudar a estas personas a crecer en su vida cristiana. Y como resultado entonces los fundamentalistas adoptaron un enfoque bien particular de la vida cristiana, enfoque que está asociado con una conferencia que se daba en Inglaterra, llamadas Reuniones de la Unión para la Promoción de la Santidad Práctica. Reuniones para la promoción de la santidad práctica. Y con el tiempo, ¿verdad?, este enfoque en la santidad recibió el nombre de la ciudad donde se realizaban estas conferencias, ¿no?, que era la ciudad de Keswick. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha escuchado las famosas conferencias Keswick. Ninguno. Bueno, son bien conocidas, pero no para ustedes, ¿no? Okay. Ahora, entre las enseñanzas claves de Keswick se encontraba, ojo, y esto es súper importante, se encontraba la posibilidad de vivir sin pecado, momento a momento. ¿Y cuándo se realizaba eso? Cuando el individuo dependía completamente de Cristo. Y eso finalmente producía, ¿qué cosa? Una vida cristiana feliz. Pero también había una necesidad de entregarse totalmente a Cristo, porque si tú te entregabas totalmente a Cristo, ¿qué iba a pasar? Iba a venir sobre ti una segunda bendición, que ellos también llamaban el bautismo con el Espíritu Santo. Y eso los iba a capacitar para el servicio. Eso ya les suena más parecido a algunos, ¿verdad? Segunda bendición, el bautismo con el Espíritu Santo, el hablar en lenguas como señal de todo eso, etc. Entonces, fíjense, todas esas ideas que formaban parte de estos fundamentalistas, de estos avivalistas, se introdujeron en las iglesias presbiterianas gracias a la influencia particularmente de un hombre llamado Charles Trumbull. No Trumbull. Y también de A.T. Pierson, esos dos personajes. Entonces, estos fundamentalistas del avivamiento se motivaron, ¿verdad?, en un afán de alcanzar a hombres y mujeres para Cristo. ¿Por qué? Porque ellos tenían una visión bien particular del futuro. ¿Cuál era esta visión bien particular del futuro? Ellos abrazaron lo que se conoce como el premilenialismo dispensacional. Y ellos creían que la era de la iglesia actual degeneraría hasta el regreso de Jesús. Y evangelistas como Moody, por ejemplo, afirmaban que Dios les había dado un salvavidas para rescatar a tantas personas como pudiera antes del fin. Y en realidad para estos fundamentalistas, ¿el fin qué era?
el fin era una sucesión de eventos. Una gran batalla llamada Armagedón, nada que ver con la película de Bruce Willis, una gran batalla. Batalla, ¿verdad?, que se libraría entre los judíos creyentes y el resto del mundo apóstata. Después hablaban del regreso visible de Jesús al final de un periodo de 7 años para triunfar sobre sus enemigos y dar inicio entonces a un periodo de 1000 años en que Jesús reinaría, llamado milenio, donde él iba a gobernar a todas las naciones. Entonces este premilenialismo dispensacional fue enseñado a muchos ministros de importantes iglesias en 2 centros educativos estadounidenses de aquel tiempo. El primero de ellos fue el Instituto Bíblico Moody y el segundo el Seminario Teológico de Dallas. Y obviamente todas estas ideas fueron defendidas por la famosa Biblia de referencia Scofield de 1909. Probablemente alguno de ustedes la tiene por ahí, aunque no lo quiera confesar, pero la tiene por ahí guardada. Scofield, que era un ministro congregacionalista, ¿verdad?, colocó en las notas de esa Biblia toda esta visión dispensacionalista, premilenial, que les estoy hablando. Ahora, el compromiso fundamentalista con el avivamiento, el premilenialismo de este grupo, la santidad, ¿verdad?, que venía de estas conferencias Keswick, llevó a tener una visión muy negativa de las denominaciones. ¿Por qué? Porque se las consideraba como parte de esta apostasía prometida acerca del final de los tiempos. O sea, para este grupo, para estos fundamentalistas, todas las grandes denominaciones eran apóstatas, porque habían abrazado el liberalismo teológico. No sé si alguno de ustedes vio alguna de esas películas, Dejados para atrás, y siempre, ¿verdad?, hay una iglesia que aparece media lúgubre, oscura. Trata de no mostrarle el nombre, pero todos saben que es una iglesia presbiteriana, ¿verdad? Ahí está metido el pastor pegándose en el pecho y dice, ¿por qué no creí en estas cosas? O sea, el pobrecito lo dejaron para atrás porque no creía en estas cosas, ¿verdad? En el fondo, era una manera en que se expresa esta idea, ¿verdad? Esas denominaciones, grandes denominaciones, todos apostataron, renegaron de la verdadera fe. Entonces, como veían mal a las grandes denominaciones, ¿qué hicieron? Se comprometieron con la cooperación interdenominacional. Y 2 ejemplos destacados de esto fue esta famosa serie de panfletos llamados Los Fundamentos. Y otra organización, ¿verdad?, vinculada con esto. Entonces, 2 laicos con mucho dinero fueron los que financiaron, ¿verdad?, estos 12 folletos que contenían una amplia gama de artículos académicos de varios aspectos de la fe cristiana. Por eso los fundamentos, así como realmente esto es la esencia misma del cristianismo. Y de hecho hubo un famoso presbiteriano, profesor de Princeton, B.B. Warfield, que escribió algunos de esos artículos allí. Y estos folletos entonces se enviaron por correo a más de 300.000 ministros, a líderes cristianos. Entonces empezaron a generar, ¿verdad?, un compromiso común con respecto a ¿qué? Con respecto a creencias fundamentales que estaban siendo atacadas ¿por quiénes? Por los liberales. Entonces ahí se forma este conflicto, ¿verdad?, conservadores versus liberales o fundamentalistas versus modernistas. Ahí ciertamente se da todo esto. Y es en este contexto, ¿verdad?, donde comienza a defenderse una doctrina fundamental para
obviamente, este grupo de los fundamentalistas, y me refiero a la inspiración bíblica, a la inerrancia, a la autoridad de las escrituras. Y ellos defendían, ¿verdad?, una comprensión de la naturaleza de la Biblia. La Biblia es un documento divino humano, inspirado por el Espíritu Santo a través de hombres. Y esta doctrina, ¿verdad?, fue muy bien elaborada por Warfield y por Hodge. Este es el Archibald Alexander Hodge, que es el hijo del Charles Hodge, del famoso de la teología sistemática. En el fondo, ¿qué decían? Dios, el Espíritu Santo, supervisó la escritura de las escrituras, de tal manera que los manuscritos originales no contenían error alguno. Pero esta supervisión se realizó de tal manera que cada parte, ¿verdad?, de las escrituras representaba fielmente tanto su contexto histórico como la personalidad de los escritores. Es decir, el Espíritu Santo no anuló la personalidad de los escritores humanos de las escrituras. Es por eso que en la misma Biblia tú encuentras estilos diferentes, formas de escribir diferentes, hombres que tienen una escritura más culta que otras. Pero el mensaje es uno solo. Hay una supervisión general de todo el mensaje que fue obra del Espíritu Santo. Y ahí los fundamentalistas se comprometían también con un enfoque literal de las Escrituras, más literal de las Escrituras. Y es cierto que a veces ese compromiso fue muy acrítico. O sea, no lograron, ¿verdad?, por su insistencia en la literalidad de la Biblia, no lograron percibir, por ejemplo, que dependiendo del género literario que tú estás leyendo, hay ciertas normas de interpretación diferentes. ¿Ya? Y eso es importante tenerlo presente. Pero esto los llevó, ¿verdad?, a afirmar completamente todos los relatos acerca de la resurrección del Señor Jesucristo como una verdad histórica, incuestionable, no como los liberales, ¿verdad?, que decían en realidad no resucitó físicamente, sino que resucitó en el corazón de sus discípulos, como si Él estuviera vivo para ellos, pero no físicamente. ¿Pero qué decían los fundamentalistas? No. Los textos bíblicos son concretos, son unánimes. Contestes en decir qué cosa. Resucitó corporalmente. Le dijo a sus discípulos, tóquenme, soy yo. Comió con ellos, etc. Pero también el problema de estos fundamentalistas es que interpretaban de una manera muy rígida, muy literalista, por ejemplo, el libro de Apocalipsis. Entonces, tenían ahí sus problemas, como todos. Y en ese contexto, entonces, que surge la figura de un hombre llamado John Gresham Machen. John Gresham Machen. Y este era un teólogo presbiteriano que se alió con los fundamentalistas en la defensa de la fe, en la defensa de la verdad. Machen, que nació a fines del siglo XIX, él recibió, ¿verdad?, una formación en la fe reformada en la Iglesia Presbiteriana del Sur. Acuérdense, como lo vimos la semana pasada, la Iglesia Presbiteriana del Norte siempre era más progresista que la del Sur es más conservadora. Hasta el día de hoy en Estados Unidos, la Iglesia Presbiteriana en el Sur es mucho más conservadora que la Iglesia Presbiteriana en el Norte. Ahora, Machen venía de una familia bastante acomodada, se graduó en buenas universidades, pero él luchaba con la elección vocacional, a qué había sido el llamado. Al principio intentó meterse en los negocios de la familia, explorar un poco este asunto de ser bancario internacional, pero después de eso ingresó al seminario de Princeton, en el fondo para poner a prueba su interés en el ministerio. Y es cierto que
no fue un estudiante así muy estricto, era medio despreocupado, era medio bohemio. Gente con plata a veces se da algunos gustos, ¿verdad? Que el resto de los mortales no nos podemos dar. Eh, pero se destacó, eso sí, en Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Y ahí él obtuvo una beca, y esa beca le permitió financiar sus estudios en Alemania, estudios de posgrado en Alemania. Y fue allí en Alemania donde Machen, en carne propia, experimentó el liberalismo teológico, este progresismo teológico. Y tuvo ciertamente una profunda lucha espiritual. ¿Por qué? Porque fíjense, a veces nosotros tenemos una caricatura de los teólogos liberales. A veces pensamos que son una especie así de Voldemort, ¿ah? Todos oscuros, así, perversos, malos. ¿Ah? La verdad es que Machen se sintió muy atraído por la espiritualidad de estos hombres. Se veían muy piadosos, se veían muy comprometidos. Ciertamente negaban doctrinas fundamentales de la fe cristiana, pero aún así había un choque, ¿verdad? Porque uno esperaría que alguien que niega estas doctrinas tan fundamentales no sea espiritual. Entonces eso ciertamente lo llevó a tener una profunda lucha espiritual. Pero finalmente llegó a un compromiso con las doctrinas de los estándares de Westminster. Si no me falla la memoria, su madre, una mujer muy piadosa, le había enseñado desde pequeño el catecismo menor de Westminster. Y para él fue eso lo que lo salvó. Recordar esas doctrinas que él había aprendido desde pequeño, recordar la piedad de su madre. Lo contrastó con estos hombres que parecían tan elevados, tan eruditos, pero a la vez piadosos, pero negaban cosas fundamentales de la fe cristiana. Entonces, es una enseñanza para nosotros lo que le estamos sembrando a nuestros hijos, que estamos poniendo allí en su corazón. Y ahí entonces adopta los estándares de Westminster con todo su corazón y empieza a oponerse firmemente a todo pensamiento teológico progresista. Y él regresa a Alemania y ahí recibe una oferta para ser profesor del Nuevo Testamento en el seminario de Princeton y se destacó allí como profesor. Y finalmente fue ordenado ministro de la Iglesia Presbiteriana Norteamericana y ocupó el puesto ahí como profesor de Nuevo Testamento en Princeton. Ahora, Machen se hizo conocido en la Iglesia Presbiteriana, insisto, por su oposición a las tendencias liberales que existían allí. Y él estaba muy preocupado por todas estas iniciativas ecuménicas que tenía su denominación. Porque él le preocupaba que este compromiso que su denominación tomaba con ciertas organizaciones ecuménicas, en el fondo estaba revelando que un credo minimalista, es decir, reducir al mínimo las cosas que yo digo creer, no es en realidad un reflejo de un espíritu ecuménico, sino que en el fondo es una falta de amor por la verdad. Y él estaba muy temeroso, ¿verdad?, acerca del futuro de la fe reformada. Y ahí es cuando, en 1923, escribe su pequeña obrita, pero muy importante, llamada Cristianismo y Liberalismo. En ese libro, él presenta, ¿verdad?, la siguiente tesis. El cristianismo es una religión completamente diferente a este liberalismo, este modernismo teológico. Entonces, estos modernistas, estos liberales, debieran ser honestos y debieran decir,
no somos cristianos. No somos cristianos. Él decía que había que tener mucho ojo con esas típicas afirmaciones, ¿verdad? Como por ejemplo, el cristianismo es un estilo de vida. Machen decía, no. Quien afirma eso está completamente equivocado. Porque el cristianismo es un estilo de vida basado en normas doctrinales que se toman en serio. No es solo un estilo de vida. Un estilo de vida fundamentado en la verdad bíblica, en la revelación de las Escrituras, ¿verdad? Entonces, claro, obviamente los liberales no les gustó para nada el libro. De hecho, lo acusaron, ¿verdad?, de que en el libro él había sido, mediante la publicación de ese libro, él había manifestado o estaba manifestando que cuando hizo sus votos de ordenación los hizo de forma deshonesta, porque él había prometido, ¿verdad?, someterse a la iglesia siempre y cuando esta iglesia estuviera en conformidad a la palabra de Dios, que eso es lo que hace todo miembro que se somete a la membresía de la iglesia presbiteriana. Entonces, Machen escribió lo siguiente en el New York Times, un artículo, dice, la declaración, refiriéndose a esta declaración de Auburn que ya vimos, la declaración en su conjunto es un intento deplorable de oscurecer el asunto. La realidad es que en los púlpitos de la iglesia presbiteriana se proclaman dos religiones mutuamente excluyentes. Una es la gran relación redentora conocida como cristianismo, una religión fundada en ciertos eventos sobrenaturales del primer siglo. Y la otra es el modernismo naturalista y agnóstico, anticristiano hasta la médula. Nosotros diríamos, no tiene pelo en la lengua, ¿verdad? Llega y dice las cosas, ¿verdad? Entonces, fíjense, Machen él estaba convencido de que la unidad de la iglesia solo se podía mantener cuando esta iglesia se basaba en una comprensión común y en una adhesión común a los estándares de Westminster, la confesión de fe y a los catecismos. Ahora, pero Machen no solo se enfrentaba, ¿verdad?, a la desviación doctrinal, también, ¿verdad?, él lidiaba con la indiferencia doctrinal entre sus compañeros evangélicos que estaban dentro de la PCUSA. Acuérdense que, ¿por qué muchas veces los liberales o modernistas ganaron terreno? Y hasta el día de hoy existen, no tanto como antes, pero existen y ganan terreno. Porque hay un grupo que realmente son evangélicos, pero son tolerantes. No quieren peleas. Dicen, no, si lo que tenemos que hacer es enseñar pacientemente, tranquilamente. El problema es que los otros se mantienen en su opinión y los otros son estratégicos, siempre han hecho exactamente lo mismo. Toman posesión de los puestos de influencia en las iglesias. Entiéndase, en los seminarios, en los presbiterios, en los sínodos, en las asambleas generales, etc. Mientras que los otros se quedan ahí de brazos cruzados, pensando, no, si tenemos que enseñar. Entonces a Machen eso no le gustaba para nada. También Machen tuvo cuidado de distanciarse, ¿verdad?, del premilenialismo, que era parte, ¿verdad?, de estos fundamentalistas dispensacionalistas. Y él no podía entender algunas cosas de los fundamentalistas. Por ejemplo, con esta necesidad que él veía en ellos de poner en orden todos los eventos del fin del mundo. Y que para él todo tiene que girar en base a esta batalla de Armagedón y le da con el Armagedón y le da con el Armagedón, etc. Entonces, después de eso, Machen empezó a luchar, ¿verdad?, por la preservación del Evangelio, y eso lo llevó a un importante conflicto con su propia denominación
particularmente lo que se refiere a las misiones. ¿Por qué? Porque la Junta Presbiteriana de Misiones Extranjeras apoyó un informe de 1932 que llevaba por título Repensando las Misiones, una indagación del laico después de 100 años. ¿Qué presentaba ese informe? En resumen, ese informe negaba la exclusividad del cristianismo y recomendaba la cooperación interreligiosa como una estrategia misionera eficaz. Entonces, ya nos damos cuenta que aquí hay algo muy raro. Se trata de misiones cristianas. Y en el informe mismo dicen, el cristianismo no es exclusivo. Hay otras religiones. En el fondo, como dice el dicho popular, todos los caminos llevan a Roma. Todos van al cielo. Entonces cooperemos con budistas, cooperemos con musulmanes. No hay problema. No hay problema. De hecho, una de las misioneras de esta junta, ¿verdad?, escribió lo siguiente: creo que este es el único libro que he leído que me parece literalmente cierto en cada observación y acertado en cada conclusión. En el fondo estaba hablando de este informe, ¿verdad?, que expresa con gran perfección todo lo que he sabido y sentido sobre el cristianismo en general y las misiones en particular. Después, ella dijo, algunos desconocemos quién es, hablando de Jesús. A otros nos importa menos. En el mundo de nuestra vida, quizás no importe quién sea. Si nos preguntan, diremos, lo admiro, por supuesto. Quizás fue el mejor hombre que jamás haya existido. Pero eso es todo lo que es. Estamos hablando de una mujer que era misionera en China, diciendo, Jesús es solo un hombre a quien nosotros necesitamos admirar porque era buena persona. Nada más que eso. Entonces Machen no quedó satisfecho con ese informe. Escribió, ¿verdad?, un folleto donde él abordaba toda esta iniciativa misionera denominacional, cómo estaba mal planteada, cómo estaba mal realizada, en fin. Envió una propuesta, ¿verdad?, que no fue aprobada. Y ahí entonces, ¿qué hizo Machen? En respuesta, él creó una organización misionera independiente. Fíjense, ¿qué estaba en su cabecita? Lo que está haciendo la Iglesia Presbiteriana es perverso. Está enviando al mundo personas incrédulas con ningún mensaje. No hay predicación de Cristo, no hay predicación del Evangelio, solo acción social. A eso van al mundo, a hacer acción social, a dar comida a los hambrientos, a establecer colegios, pero nunca van a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, porque de hecho no creen que Jesús es Dios en carne, no creen que ese es el Salvador del mundo, no creen que murió en una cruz por los pecadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya que la denominación no quiere hacer nada, yo voy a establecer una junta misionera independiente que va a enviar verdaderos cristianos a los campos misioneros. Obviamente, a la denominación no le gustó para nada eso. Especialmente una denominación centralizada como estaba en ese tiempo. Entonces, esas acciones de Machen fueron consideradas como una violación a sus votos de ordenación, una renuncia, ¿verdad?, a las reglas y autoridad de la Iglesia. Y el presbiterio lo condenó, su presbiterio lo condenó por esos cargos. Apeló a la Asamblea General en 1936, pero en 1936 la Asamblea General confirmó los cargos y Machen fue entonces destituido como ministro de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Pero ya se nos acabó el tiempo, así que no te dejar
Esto por aquí. Ta, 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 tan. Eso es para que vengan de nuevo el próximo domingo, donde vamos a abordar un poquito el hecho de que Machen, obviamente junto con otro grupo, no quedó sorprendido por su expulsión y después, ¿verdad?, formó un grupo llamado Unión Presbiteriana del Pacto Constitucional, que sirvió de base para constituir una nueva denominación que en un comienzo se llamó, ¿verdad?, la Iglesia Presbiteriana de América, pero a algunos no les gustó que tomara ese nombre, entonces lo demandaron y tuvieron que cambiarle el nombre a lo que es la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, la OPC. Por eso vamos a verlo más en detalle el próximo